Doctor Héctor Seri, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué Bien, tal? acá tratando de apaciguar a la audiencia después de haber puesto un pequeño párrafo del soliloquio insoportable de la expresidenta, hoy vicepresidenta, el otro día en su alocución fuera de derecho, en relación al tema de la causa por el acuerdo con Irán. Pero bueno, lo quiero llevar rápidamente a lo que cuenta. Usted es el presentador original de Mm, una petición de constitucionalidad de la ley conocida como ley de aborto, a la cual habilita el doctor López con suspensión de la aplicación de la ley. Se disconforma el fiscal federal, el par de el doctor López, el doctor ¿cómo se llama? Santiago Martín, Martín, dice exactamente lo contrario, va a Cámara, la Cámara ratifica y además lo reta al doctor López. Bueno, usted ahora ha apelado a la Corte directamente. sí, efectivamente, está en traslado, donde al fiscal y al Estado Nacional que se han presentado en el expediente. Creo que esta última resolución del traslado es correcta y bueno, esperemos que el expediente vaya a la Corte y se pueda expedir al respecto. Eh, Creo que es decir, la resolución de la Cámara adolece de muchos efectos. Es una presentación totalmente contraria a derecho, porque saltea las normas procesales y afecta el derecho de defensa. Este, Sin que exista una resolución del juez natural, del juez de primera instancia sobre el fondo de la cuestión, rechaza la cuestión, es decir, altera un paso procesal. Y creo que el tema es muy grave y no ocurre justamente por desconocimiento de los camaristas, sino por una falta de respeto a la norma. Lo que considero que la Corte ahora lo que debe decretar es una nulidad de la resolución de Cámara y que vaya al juez de primera instancia primero para que dicte la procedencia o no de la cuestión de fondo, y después que sigue es decir, las instancias procesales correspondientes. Así que bueno, estamos con esa expectativa. Bueno, y en tenor a esto, como para entender todos, ¿no? Mm, La ley en sí siguió todos los pasos. Yo digo esto porque he tenido conversaciones con personas muy jóvenes, mi hija, su grupo de amigas, para muchos chicos y chicas. Es decir, se visualiza esto como un tema de las mujeres, pero la verdad que son muchos los pibes que comparten. Es como una de las banderas de su época. Después está, bueno, las otras distorsiones del movimiento verde, la cuestión extrema y demás. ¿Por qué no nos dice por qué es inconstitucional la ley? bueno, justamente nosotros tenemos una pirámide jurídica con distintas jerarquías de normas. Eh, Todo el constitucionalismo occidental y a partir de la Constitución de Estados Unidos tiene ese criterio que me parece muy, muy bueno, muy vigente. Lo que implica que una ley, más allá de que sea sancionada, que cumpla los requisitos formales, no puede contrariar a una norma superior sin que ésta antes previamente haya sido modificada. En el caso puntual, el derecho a la vida fue expresamente garantizado en las reformas constitucionales del año 94, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación, como en otras constituciones provinciales. Es decir, que para poder, también con una concepción muy clara, ¿no? Que la vida está garantizada desde el momento, desde la concepción hasta la muerte. Con eso también despeja cualquier posibilidad, ya sea de aborto, de eutanasia o cualquier variación que se quiera jurídicamente, por un determinado motivo, tratar de ponerle fin a la vida. Y bueno, esta ley lo que contraría justamente es dicha norma, por lo cual es inconstitucional, y más allá de que haya cumplido los requisitos para ser sancionada, no, al contrariar la Constitución Nacional, es una ley que es inválida, y el Poder Judicial justamente es el que tiene el poder de constitucionalidad de la norma. Es un requisito de validez que debe cumplir. Yo creo que para que exista una ley de estas características, previamente se debe modificar la Constitución. Y el constitucionalismo moderno y todo eh, tiene
sano criterio en eso. ¿Por qué? Porque para modificar una Constitución no se requieren los mismos requisitos que para sancionar una ley. Se requieren mayores requisitos, mayores recaudos, una mayoría circunstancial, momentánea, que no puede sacar una ley que es contraria a las reglas básicas de un Estado, de una nación. Entonces de ahí que el control de Constitución es fundamental para cualquier Estado de Derecho. Así que bueno, brevemente creo que lo que esta ley no cumple es eso, ¿no? Que la ley, la Constitución, tanto de la Nación como de los estados provinciales de nuestro país, garantiza el derecho a la vida. Sí, bueno, es un tema central ese, ¿no? Porque en verdad lo curioso de todo esto es que nos faltan personas entendidas a derecho en el Congreso, muy por el contrario, hay una mayoría de abogados, ¿no? Y lo que demuestra es una conducta que hace que la Constitución quede como un elemento decorativo. Estamos viviendo en un proceso donde la falta de respeto a la norma parecería que fuera algo común. Bueno, recién José le estabas comentando el tema de las declaraciones de la vicepresidenta y demás. Parece que cada uno tiene derecho a tener su interpretación y no importa lo que diga la norma. Yo creo que acá, en esta resolución de la Cámara, donde la expectativa no es que nuestro máximo tribunal dé una resolución favorable a la pretensión que yo presentara, sino que declare justamente el mal proceder de la Cámara y la nulidad de su proceder, y que vuelva al juez natural para que dicte la resolución que considere que corresponda, ¿no? Que es el paso que debió haber ocurrido. Pero en la Cámara esto no lo hace por ignorancia. Los camaristas locales han escrito libros, tienen experiencia, no desconocen en absoluto lo que estoy diciendo. Estamos viviendo también un periodo de subordinación de la justicia al poder político, y que, bueno, que es gravísimo, ¿no? Y creo que este caso así lo manifiesta. Yo creo que los mismos camaristas, si en una cátedra tienen un alumno de Derecho Procesal que le plantearon una cuestión similar y el alumno responde conforme actuó la Cámara acá, es inmediatamente, digamos, reprobado, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos viviendo. Acá no hubo una falta de conocimiento, sino un exceso de obsecuencia hacia el poder político, y a veces sin siquiera que exista una resolución expresa, ¿no? Es la obsecuencia por la obsecuencia misma, por tratar de congraciarse y demás. Bueno, es lo que está viviendo parte de nuestro poder judicial en este momento. Sí, bueno, ahí me parece que parte del cambio cultural que se está viendo es que esto que estás señalando cada vez se advierte con mayor fuerza, porque tampoco es una novedad de este momento. Voy a hacer un prieto repaso de cosas que han ocurrido desde el 83 a la fecha, del 84 a la fecha. Digamos, nunca hubo condenas efectivas por IBM Banco Nación, nunca hubo condenas efectivas por IBM ANSES, nunca hubo condenas efectivas por Río Tercero. Digo, esta cuestión de sinergia entre el Poder Judicial y los humores políticos y la necesidad de proteger con impunidad a los actores de turno es sistémica en la Argentina, lamentablemente, hasta el día de hoy. Sí, es algo que se ha venido agravando, ¿no? Se ha venido agravando, y se ha venido agravando en dos sentidos. También sí es cierto que hay causas que han sido impulsadas también por decisión del poder político y sin que existan elementos objetivos suficientes. Es decir, en uno y otro sentido hay una ausencia de independencia del Poder Judicial que nuestro país desconocía, y el tema está mal y va para peor. Bueno, esperemos como sociedad poder rectificar eso, ¿no? Pero realmente es un síntoma muy muy malo. Es decir, a veces nos preguntamos, y saliendo del tema específico, por qué nuestro país es uno de los últimos países en el ranking mundial de inversiones. ¿Por qué la gente los grandes capitales no vienen a Argentina? ¿Por qué no se invierte en Argentina? Bueno,
Es decir, la inseguridad jurídica tiene un costo. Y eso lo pagamos todos, lo pagamos cotidianamente. Sin ninguna duda. Gracias, muy amable. Buena jornada. No. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, seguimos, vamos en un instante. El doctor Héctor Seri, que es el presentante de esta manda que conmovió a la Argentina, que ameritó respuestas de todo el arco político, que ahora tiene destino de ir a la Corte Suprema.